Continuando con el ciclo de videos sobre el modelamiento del riesgo operacional, hoy nos vamos a concentrar en todo lo que es el modelamiento y la estimación del riesgo operacional. Es importante tener en cuenta que esta presentación estará enmarcada dentro de las 10 tendencias de desarrollo InsurTech en el sector de seguros a nivel mundial y en donde el riesgo operacional es uno de los puntos fundamentales. Miremos que hay 10 tendencias que van a marcar el mundo de los seguros para el próximo tiempo, teniendo en cuenta todo lo que es el desarrollo FinTech e InsurTech y todo lo que es la incorporación de las herramientas de Machine and Deep Learning. Si nosotros sacamos como elemento común de todo lo que son estas 10 tendencias de InsurTech, siempre vamos a llegar a lo que es el riesgo operacional. Por eso en esta presentación, para poder entender el concepto de riesgo operacional, vamos a hablar inicialmente de los conceptos básicos, todo lo que es riesgo financiero, riesgo operacional, Banco Internacional de Pagos, el Comité de Acuerdos de Basilea. El componente 2 de la presentación tendrá que ver con todo lo que es el modelamiento del riesgo operacional específicamente, teniendo en cuenta 3 métodos básicos y de dónde sale el Operational Risk Capital. Y finalmente, en las presentaciones más adelante, que será una continuación de esta presentación, hablaremos de todo lo que es la gestión del riesgo operacional, que son las variables aleatorias lingüísticas, la caracterización del riesgo, las matrices de impacto y las matrices de gestión. Entonces voy a iniciar hablando de lo que es el riesgo financiero. Es importante mencionar que el entorno financiero mundial en los últimos años ha experimentado grandes cambios, específicamente por el desarrollo de la tecnología. Esos cambios debidos a la tecnología se han manifestado en 5 elementos fundamentales, que son los cambios en mercados, productos y servicios causados por la innovación financiera. Actualmente se destaca todo lo que es el desarrollo FinTech e InsurTech, o sea que son todos los productos tecnológicos como apoyo a las finanzas o todos los productos financieros que se soportan en la inteligencia artificial. Está todo lo que son los cambios tecnológicos, plataformas de última generación, todo lo que son dispositivos móviles, la tercera parte que es la tercerización de actividades, específicamente actividades que no son directamente con todos los servicios financieros, pero que son un soporte importante para ellos. Por ejemplo, en esa parte de tercerización de actividades podemos hablar de todo lo que es el manejo de cajeros o dispositivos electrónicos para el manejo de transacciones virtuales, todo lo que es fusiones y de regularización, con el fin de afrontar de una mejor manera la competencia en el sector financiero. Y quinto, pues eventos inesperados por efecto de la globalización. Actualmente, en el año 2020, estamos afectados por la pandemia del COVID-19 que generó un gran impacto sobre la economía a nivel mundial. Es importante mencionar que el riesgo financiero se define como la probabilidad de ocurrencia de un evento negativo para las finanzas de una organización, y es importante mencionar que para poder cubrirse frente a estos eventos negativos, el seguro es un medio para garantizar la protección de activos e intereses patrimoniales de una organización. Cuando nosotros hablamos de riesgo financiero, el riesgo financiero se empezó a hablar desde la década de los 70, cuando se empezaron a observar cambios en el manejo de las instituciones financieras debido a la volatilidad de los mercados financieros. Si bien en ese momento no se hablaba todavía de plataformas tecnológicas de inteligencia artificial, sí se hablaba de una moneda única y de mercados comunes para la negociación de divisas y acciones. Y en ese momento, pues, la fluctuación de las economías generó todo lo que es la volatilidad de los mercados financieros. Es así que en el año de 1974, con el colapso del Bankhaus Herzog en Alemania y el Banco National Franklin en Estados Unidos, obliga a que el Banco Internacional de Pagos cree lo que se conoce como el Comité de Acuerdos de Basilea o Supervisión de Basilea. Este Comité de Acuerdos de Basilea está conformado por los 10 gobernadores de los bancos más importantes del mundo o de los países más industrializados del mundo. Este comité de acuerdos de Basilea ha establecido una serie de documentos que lo que establecen es una serie de normas con el fin de mantener la estabilidad del sector financiero
a nivel mundial. Para esto, al día de hoy, el Comité de Acuerdos de Basilea ha establecido 3 acuerdos de Basilea. El primero se centró principalmente en todo lo que es riesgo crédito, riesgo de mercado y riesgo cambiario. En el 2004, un segundo documento habla sobre el riesgo operacional, el riesgo legal y el riesgo reputacional. El riesgo legal y el riesgo reputacional son uno de los riesgos más importantes para todo lo que es el desarrollo fintech e insurtech actualmente. Y ya el Basilea 3 habla de lo que es el riesgo operacional y el riesgo macroprudencial, que ya vamos a tener mucho más adelante. Vamos a tener la oportunidad de trabajar sobre este riesgo. Pero como hoy lo que centra la atención de esta presentación es hablar del riesgo operacional, según los acuerdos de Basilea, el riesgo operacional se puede definir como el riesgo de pérdidas como resultado de inadecuaciones o fallos en los procesos internos, las personas, por causa de eventos externos. El riesgo operacional es uno de los riesgos en los cuales se ha centrado más el sector fintech y insurtech, porque esto es lo que le da luces a que se desarrollen nuevos productos financieros para diferentes sectores de la economía. Si no conocen este riesgo, entonces las fintech todavía se sienten temerosas de apoyar o financiar ciertas actividades de la economía. Es importante mencionar que cuando hablamos del riesgo operacional hay que tener en cuenta 3 pilares fundamentales de la gestión del riesgo operacional, que es el capital mínimo regulatorio, con el fin de hacer frente a un evento catastrófico por efecto de este tipo de riesgo. Hablamos del examen del supervisor o de los gobernadores de los bancos centrales frente al manejo del dinero por parte de las entidades financieras de un país. Y la tercera parte es la disciplina del mercado, que habla de que también un gobierno está manejando la economía y el riesgo asociado con sus finanzas. Cuando hablamos del riesgo operacional, hablamos de 4 componentes. El primero es el riesgo operacional. Según el acuerdo de Basilea, como lo mencioné anteriormente, es el riesgo de pérdidas como resultado de inadecuaciones o fallos en los procesos internos, las personas o bien a causa de eventos externos. Cuando nosotros hablamos del riesgo operacional, es el riesgo asociado con todas las operaciones del negocio de una organización. En el caso de las entidades financieras, este riesgo puede ir desde, en el otorgamiento de un crédito, puede ir desde hacer una solicitud o llenar correctamente una solicitud con toda la información socioeconómica de una persona, hasta la recuperación total del crédito. Todas esas actividades que van desde el otorgamiento de un crédito hasta la recuperación de un crédito tienen unos riesgos asociados que en este caso se consideran como operacionales. Es importante mencionar que el riesgo operacional no necesariamente tiene que ver solamente con entidades financieras, sino que el riesgo operacional puede ser para cualquier organización y se puede considerar como un riesgo no financiero. Dentro de los mismos acuerdos de Basilea, específicamente dentro del acuerdo de Basilea II, el riesgo operacional está definido por 7 eventos de riesgo. Uno es el fraude interno, el fraude externo, las relaciones laborales, los clientes y proveedores, daños a activos fijos, daños tecnológicos, ejecución y administración de procesos. Miremos que estos eventos de riesgo en general engloban de manera general todas las actividades o todas las operaciones del negocio de una organización, sea financiero o no financiero, como mencioné anteriormente. Para la estimación del riesgo, cuando nosotros queremos ya establecer cuál es el riesgo, según los acuerdos de Basilea, menciona que todo sistema de cálculo del riesgo operacional deberá incluir la utilización de datos internos, datos externos relevantes, análisis de escenarios y factores que reflejen el entorno del negocio y los sistemas de control interno. Es importante dentro de la estimación del riesgo mirar cómo va a ser la gestión del riesgo y cómo se van a capturar los datos para una buena estimación de este riesgo particular. Finalmente, los componentes del riesgo operacional son datos internos o están resumidos. Si nosotros hablamos de la estimación, los componentes de esa estimación tienen que ver con datos internos, que son eventos históricos de pérdida, datos externos, pérdidas históricas de un conjunto de entidades financieras o de sectores de la economía, y análisis de escenarios, los riesgos futuros por efecto del control interno y su entorno del mercado.
o qué acciones podemos nosotros llevar a cabo con el fin de mitigar este tipo de riesgos. Ahí es donde aparecen las matrices de gestión, las matrices de nivel de impacto, las matrices de niveles de gestión. Entonces es importante mencionar que el capital regulatorio es el capital mínimo con el cual debe contar una organización con el fin de hacer frente a un evento por efecto del riesgo operacional. Es importante mencionar que cuando se habla de capital mínimo regulatorio no es que vamos a tener un dinero disponible en caja, sino que este riesgo operacional lo podemos transferir y ese capital mínimo regulatorio podemos establecer una póliza de aseguramiento para hacer frente a un evento negativo sobre las finanzas de una organización. Para la estimación del capital mínimo regulatorio, los acuerdos de Basilea establecen básicamente tres métodos de estimación. El indicador básico, que se determina como el 15% sobre los ingresos brutos de los 3 ejercicios anteriores de una organización. Hablamos del Standardized Approach, que es otro método que establece o clasifica los riesgos del Basic Indicator como riesgos por línea de negocios, y cada línea va a tener unos porcentajes diferenciados dependiendo de una serie de estudios que llevó el Banco Internacional de Pagos en Europa con respecto a qué impacto tenía cada una de esas líneas de negocio sobre el riesgo operacional. Aquí se tienen en cuenta los ingresos brutos por línea, teniendo en cuenta igualmente los 3 ejercicios anteriores. Aquí puedo mostrar cómo es la conformación del riesgo, teniendo en cuenta que una organización tuviera esas líneas de negocio. Entonces estamos hablando que las finanzas corporativas tienen un impacto del 18% sobre el riesgo operacional, y así sucesivamente podemos ir caracterizando cada una de las líneas de negocio. ¿Qué pasa con esas líneas de negocio? Que esas líneas de negocio se hicieron, esos porcentajes, ese factor beta, se hizo específicamente para el marco europeo, y cuando uno iba a trasladar esas líneas de negocio, esos factores beta para otras economías, la gente se preguntaba, bueno, ¿y esto qué tanta representatividad tiene sobre mi sistema financiero? Entonces ahí es donde apareció lo que se conoce como los métodos de Advanced Measurement Approach, que lo que hacen es hacer una recopilación de los datos en periodos de tiempo muy bien definidos. Generalmente se hace una recopilación diaria de los datos de los eventos de pérdida, y el producto entre el número de eventos de pérdida y el costo de cada uno de los eventos de pérdida en un periodo de tiempo me va a arrojar una distribución de probabilidad. Miremos entonces que el Advanced Measurement Approach me va a arrojar como resultado lo que se conoce como la distribución agregada de pérdidas, que no es más que la convolución o el producto de las variables de frecuencia muestreada, o sea, el número de eventos de riesgo representado por NK, y XK es el costo de cada uno de esos eventos de riesgo anteriores. El producto o la convolución entre entre esas dos variables aleatorias nos va a arrojar como resultado lo que se conoce como la distribución agregada de pérdidas. Esta distribución agregada de pérdidas es el elemento fundamental para lo que se conoce ahora como los riesgos paramétricos, en donde nos permite a nosotros determinar claramente cuáles van a ser las pérdidas catastróficas, o el Operational Risk Capital, o el capital mínimo regulatorio para hacer frente a una pérdida por riesgo operacional, o si quiero establecer una póliza de seguro para poder hacer una cobertura sobre un riesgo catastrófico. Ese valor va a estar ubicado en el percentil 99,9% de esa distribución de probabilidad. Aparecen las pérdidas esperadas, o lo que se conoce como el límite de sostenibilidad, o son pérdidas asumibles, y entre los límites de esas dos pérdidas vamos a encontrar lo que se conoce como las pérdidas gestionables. Las pérdidas gestionables uno puede mantener un equilibrio entre qué asumo, qué gestiono o qué transfiero. Entonces es importante tener en cuenta que esta distribución de probabilidad en general se considera a nivel mundial que debe ser una distribución agregada de pérdidas. Deben de ser distribuciones esbeltas con el fin de que las pérdidas no sean tan fuertes en el caso de las pérdidas gestionables o pérdidas no esperadas o pérdidas catastróficas. Es importante que tengamos en cuenta como referencia esas distribuciones de probabilidad,
porque en un momento dado, cuando estemos haciendo el modelamiento del riesgo, nos encontremos con una distribución que no es esbelta, pues vamos a estar muy expuestos al riesgo derivado de las operaciones de mi negocio. Para la estimación del riesgo operacional o dentro del contexto del Advanced Measurement Approach, uno de los métodos más importantes para la estimación del riesgo operacional es el método de Monte Carlo, que se constituye como uno de los métodos más utilizados para la estimación del riesgo operacional y establece una confiabilidad para la estimación del riesgo. Esa confiabilidad está dada por este percentil del 99,9%, que después vamos a mirar que esa confiabilidad y este percentil del 99,9% nos permitirá a nosotros determinar el número de datos teniendo en cuenta el teorema de Chebyshev, que lo explicaremos en posteriores presentaciones, en donde vamos a hacer el proceso operativo de estimar el riesgo. Cuando nosotros estamos en una organización y queremos hacer el modelamiento del riesgo, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta primero la línea de negocio. Aquí estamos hablando de canales electrónicos. Tenemos que hablar del evento de riesgo, que son las fallas tecnológicas. Tenemos que determinar el tiempo en el cual nosotros vamos a medir el riesgo. Aquí miremos que estamos haciendo una medición diaria del riesgo y digamos que aquí estamos en el contexto de transacciones electrónicas en una organización y podemos mirar que, por ejemplo, en un día particular se hicieron 80 transacciones diarias por un total de 14 millones de dólares, y dentro de ese contexto una sola transacción salió fallida y el costo de esa transacción por intereses, por reclamaciones, por reputación, por reclamación de pólizas, por aseguramiento, por accidentes, por cualquier otro tipo de riesgo, nos costó $537,000. Es importante tener en cuenta esas 5 columnas, porque nosotros también podemos hacer un análisis financiero de qué tanto impacto tienen las transacciones fallidas sobre el total de transacciones diarias. A veces, si nosotros el porcentaje de transacciones fallidas es muy bajo con respecto al de transacciones diarias, podemos considerar que esas transacciones fallidas generalmente son pérdidas asumibles. Lo que pasa es que a veces, cuando los sistemas fallan constantemente y esas transacciones fallidas son demasiado altas, entonces ahí es donde tenemos que apelar a la estimación del riesgo operacional. Más adelante, en una presentación mucho más adelante, vamos a hablar de cómo es la estimación del capital mínimo regulatorio utilizando el acuerdo de Basilea III, en donde, si bien se utiliza el Business Indicator, aquí el Business Indicator va a tener 3 componentes básicos. Va a tener todo el componente de dividendos, el componente de servicios y el componente financiero. Desde el acuerdo de Basilea III, este componente de pérdidas está muy enfocado hacia las entidades financieras. Y miremos que vamos a hablar de la distribución agregada de pérdidas, que en este caso se va a conocer como el loss component. Y el loss component, miremos lo que aquí está, es el loss component. Eso hace parte de una fórmula que ha establecido el Comité de Acuerdos de Basilea para la estimación del riesgo. Miremos que el Operational Risk Capital viene multiplicado por el Business Indicator y por este Internal Loss Multiplier, que es el que me permite ya la estimación del riesgo operacional. Es importante mencionar que aquí el riesgo operacional no se calcula de manera directa, sino que este componente de pérdidas tiene que establecer una relación con el componente de negocios de una organización. Esto después vamos a entrar mucho más en detalle en cómo se calcula este riesgo operacional vía Basilea III. Todo el componente que yo voy a desarrollar en todos estos videos va a ser utilizando los métodos de Advanced Measurement Approach, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por Basilea II. Es importante tener en cuenta acá que el Comité de Acuerdos de Basilea o el documento de Basilea III dio una vuelta más de tuerca a todo lo que es el análisis del riesgo operacional, porque ya estableció que los datos que se tienen que capturar para todos estos riesgos tienen que tener un componente de 10 años anteriores al día en el que se hace la estimación del riesgo operacional. En muchos casos, cuando las entidades financieras son muy grandes, esto nos lleva a conceptos de Big Data, y ya el problema que antes era, digamos, de simulación, de estimación del riesgo, ya se convierte en un problema tecnológico, porque ya llegamos a conceptos de Big Data.
Entonces este componente de pérdidas va a tener unos elementos muy importantes. Aquí yo estoy hablando de, miremos que aquí hay un ejemplito que yo coloco y que yo al final de, cuando ya haga todo el desarrollo completo del riesgo, vamos a entrar a mirar cuáles son los riesgos paramétricos. Los riesgos paramétricos establecen coberturas diferenciadas para cualquier organización. Específicamente han tenido una preponderancia bastante grande en todo lo que es el agro, sobre todo en lo que son riesgos fitosanitarios agroclimáticos, que son riesgos operacionales, pero de una manera muy particular aplicados al agro. Bueno, muchas gracias por atender esta presentación sobre el riesgo operacional. En los próximos días estaré desarrollando los videos con el fin de llevar a cabo la estimación del riesgo operacional utilizando una base de datos que dejaré de referencia en la presentación en donde desarrolle la estimación. Muchas gracias nuevamente y hasta una próxima presentación.